Bueno, ¿cómo voy a tratar a este paciente? Entonces, lo primero, como en todas las enfermedades, ustedes van a aprender el ABC, ¿cierto? Y él habla de la vía aérea. Entonces, siempre el paciente, ustedes tienen que mirar que esas vías por donde él va a respirar estén permeables, no estén llenas de mocos, que no tengan prótesis dentales, porque si no le están generando un problema ahora, se lo van a generar más adelante si el paciente se le pone peor. Entonces, siempre hay que quitárselas a los pacientes que llegan a urgencias. Y cuando eso está libre, vamos al B, que es la ventilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues al señor le falta oxígeno. Si alcanzamos a hacer el análisis de cuál es el mecanismo de hipoxemia que tiene y estamos seguros que el oxígeno le va a servir, pues por supuesto que le vamos a administrar oxígeno. ¿Cuánto le vamos a administrar de entrada? Acuérdense que el oxígeno es una droga y como droga si nos pasamos también nos puede tener efectos adversos. Entonces, pues si el paciente no está muy mal, yo no le voy a poner una concentración alta de oxígeno, del 90, del 100%. Voy a colocar una concentración baja y voy a ver cómo responde. Y dependiendo de la gravedad, pues, o como él vaya evolucionando, voy titulando la cantidad de oxígeno que le entrego. Y después de eso la C, que es ver la circulación, que tenga unos signos vitales adecuados, normalizar la presión arterial si hace falta o disminuirla en algunos casos, por ejemplo en el edema agudo de pulmón, y mantener ese equilibrio cardiovascular y respiratorio. Entonces, lo primero, oxigenoterapia y trate la etiología. Pues si es una neumonía, empecemos, volvemos a la charla de sepsis, los cultivos, los antibióticos, ¿cierto? Si hay que aspirarlo, si hay que sacarle muestras, si hay que sacarle moco porque el paciente se está ahogando en moco, haciendo todo eso. Si con este oxígeno inicial que le dimos y estas medidas el paciente no mejora, pues broncodilatadores en el caso del asma, entonces pues tendremos que pasar a concentraciones mayores de oxígeno o a sistemas no invasivos de ventilación mecánica. Esa es la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, colocar por medio de interfaces, se llaman algunos elementos que se conectan al respirador y el paciente estando despierto le ayudan a respirar. Le entregan concentraciones altas de oxígeno con unas presiones y unos flujos generalmente mayores a los fisiológicos que en ese momento le ayudan al paciente a respirar o por lo menos lo liberan de esa carga, de ese esfuerzo que él tiene que hacer para respirar cuando ya está muy cansado. Si definitivamente ya ese paciente no mejora y está como el del video, pues pasaremos a la ventilación mecánica invasiva, en la cual por medio de presiones, de flujos, de volúmenes, nosotros en cuidado intensivo tratamos de sacar el máximo provecho de las funciones de ese sistema respiratorio para mejorar la oxigenación. Y cuando luego de muchas herramientas que nosotros tenemos con la ventilación mecánica no logramos normalizar la cantidad de oxígeno, pasamos a lo que se llaman los ECMO, que son membranas de oxigenación extracorpórea. Entonces nosotros se pone una cánula a nivel arterial, una cánula a nivel venoso y se conecta a lo que es un pulmón artificial. Esto no es algo maravilloso. De hecho, la mortalidad de los pacientes que ingresan a ECMO es supremamente alta. Se hace como puente a algo que se va a lograr recuperar o como puente a un trasplante pulmonar, ¿sí? Por tal razón no se pone en pacientes que no tienen pronóstico. Y si esto no funciona, pues decisiones de fin de vida. Empezar a hablar con la familia, empezar a mirar lo que se busca, qué queremos con este paciente y empezar a plantearnos qué es lo mejor para él. ¿Por qué? Porque luego de que una insuficiencia respiratoria aguda evoluciona mal, ya sea porque hubo errores o porque así le iba a ir al paciente, probablemente termina así, como lo tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, muchas veces las personas dicen, bueno, salió de la UCI y creen que ya todo volvió a la normalidad. Y resulta que no, el paciente que se recupera o que sale de un evento de ventilación mecánica, si ustedes tuvieron pues la mala fortuna de tener de pronto algún familiar, se van a dar cuenta que a esa persona le cuesta mucho volver a su vida normal e inclusive quedan alteraciones de por vida. Hay alteraciones psicológicas, neurológicas y neuromusculares que se mantienen en el tiempo, tanto así que una persona de 20 años que esté sometida a 4 o 5 días de ventilación mecánica y esté en un estado muy grave, le puede costar retomar su vida normal entre 6 meses y un año, sin contar con los eventos de estrés postraumático que pueda tener, las neuropatías, las alteraciones de la motricidad. Entonces, pues, dense cuenta ustedes la importancia y todo lo que, digamos, por ahora que van a ser médicos generales, pueden y deben hacer por sus pacientes para que no lleguen a este punto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Aquí hay una de Sabi Camila. ¿Hay posibilidad de que el paciente vuelva a necesitar ventilación mecánica invasiva después de salir de una previa? Pues sí, sí, por supuesto, esto no es dependiendo de la condición clínica del paciente. De hecho,
Cuando uno va a sacar un paciente de ventilación mecánica invasiva, el paciente tiene que cumplir ciertos criterios o lograr ciertas metas. Y esto se hace con el objetivo de que la probabilidad de que fracase la retirada de la ventilación mecánica sea poca. Pero por supuesto, luego de eso el paciente se puede volver a fatigar, se puede reinfectar, puede fallar otro órgano y digamos eso es una causa común de reingreso a la unidad de cuidado intensivo. Ah, ok, aquí hay una nueva. ¿Cuál es el porcentaje de una mujer embarazada si entra en insuficiencia respiratoria en perder su bebé? Eso es muy difícil de establecer. Yo le diría que es alto, pues nosotros en la unidad manejamos todo lo que es alto riesgo obstétrico, ¿no? Cuando una mujer embarazada entra en ventilación mecánica, hay una etapa crítica, creo que donde hay más riesgo de perderlas en el segundo trimestre del embarazo. Sí, básicamente el segundo trimestre, la probabilidad yo no te la puedo decir en números porque no es lo mismo si entras en ventilación mecánica por una patología cardíaca en el cual simplemente tus pulmones se llenaron de líquido, los podemos manejar rápidamente y en 1 o 2 días ya no tienes ventilación mecánica, el embarazo con alta seguridad se podrá mantener y llevar a un buen término. Ahora, si entras por sepsis y disfunción multiorgánica, la probabilidad de que el embarazo se pierda es muy alta. En los pacientes con COVID-19, ¿cuánto pueden durar con ventilación mecánica invasiva? Nosotros aquí en Colombia, la verdad que no somos expertos en COVID, pero cuando leemos la literatura de Europa y de China, el promedio de ventilación mecánica está oscilando entre 7 y 10 días, lo cual es largo, largo, porque a ese punto empiezan a haber muchas complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, infecciones, o después de 10 días ya uno tiene que plantear el hacer una traqueostomía porque el tubo puede llegar a dañar estructuras de la boca y de la orofaringe, pero más o menos ese es el promedio entre 7 y 10 días. Si llega a haber una alteración en el BQ, ¿cuál de las dos tendría más consecuencias? Eh, o sea, no, acuérdate, Darjan Felipe, que debe haber un equilibrio entre el complejo alvéolo capilar, ¿cierto? Alvéolo capilar que lo alimenta, debe haber un equilibrio entre aire que ingresa y la sangre que entra, recibe ese gas y lo lleva al cuerpo, ¿cierto? Eh, Cualquiera de los dos puede tener graves consecuencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque habitualmente cuando a mí se me afecta la parte de la ventilación, por ejemplo, en la neumonía, no se me afecta un alvéolo, sino varios. Entonces, dependiendo de la extensión de la neumonía, si compromete un solo lóbulo o me compromete muchos lóbulos, pues va a ser grave a punto de la parte ventilatoria. Y en cuanto a la parte de la perfusión, pasa lo mismo, dependiendo, por ejemplo, del tamaño del coágulo en la embolia pulmonar, ¿sí? Ahora, el impacto en el paciente puede ser más grave si hay una preexistencia. Por ejemplo, si tiene insuficiencia cardíaca, la neumonía te va a afectar, pero el tromboembolismo pulmonar que va a afectar al corazón un poquito más probablemente sea más grave. O si tienes EPOC y te da una neumonía encima de ese poco pulmón que tienes, bueno, probablemente en ese caso sea más grave la ventilación, ¿sí? Es dinámico, es dinámico esto. Bueno, Jefferson dice que en el video decía que un BQ infinito, es decir, que nos hable de espacio muerto, podría causar hipercapnia. Pero leí dice que es lo contrario, ya que hay una sobreproducción de aire. Si la mencionan en el video que es una causa de hipercapnia, entonces, ¿cómo sería? A ver, la relación ventilación-perfusión infinita sería mucha ventilación, pobre perfusión, ¿cierto? Entonces, en ese caso de una relación infinita, yo tendría una disminución del ingreso de oxígeno a la sangre. Pero el CO2, acordémonos que se difunde altamente, en ese caso debería haber hipocapnia, porque el CO2 sí se va a mantener. Si a mí me da una embolia pulmonar, la ventilación se mantiene, pero la perfusión no, yo voy a empezar a respirar más profundo, más veces en un minuto, y ahí lo que voy a lograr es lavar CO2, sacar el CO2 de mi cuerpo. Digamos, en una primera fase va a ocurrir eso. Ahora, si la hipoxemia llega al punto en que yo me pongo muy mal y altera mi sistema nervioso central, pues aparte de hipoxemia, después voy a tener hipercapnia, ¿sí? Pero es como tú lo colocas ahí. Ese es, no tanto sobreproducción, sino ese movimiento exagerado de aire va a generar hipocapnia inicialmente. Bueno, Melissa dice que si hay
criterios de exclusión de ventilación mecánica invasiva. Entiendo que te refieres a exclusión como de a esos pacientes en los cuales uno no les ofrecería ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? Sí, en medicina y en bioética existen intervenciones que se conocen como intervenciones futiles. Y futil hace referencia a aquello que le va a causar más daño que beneficio al paciente. Entonces, por ejemplo, si a ti te dicen, no, mire, tengo un paciente de 95 años que está postrado en cama hace 10 años y ahora tiene una neumonía y tiene una insuficiencia respiratoria, hombre, pues la probabilidad de morir ya con la sola neumonía es muy alta. Si yo lo ingreso en ventilación mecánica, lo meto a la UCI, pueden pasar dos cosas. La primera y lo más probable es que se muera. Entonces yo de pronto sometí a ese señor a una anestesia, al meterlo en tubo por la garganta, el laringoscopio, a generarle de pronto dolor, que haya momentos en los cuales él se despierte y se vea lleno de catéteres, de tubos, el hacerse encima, sí, muchas cuestiones que van derivadas del cuidado intensivo, que son dolorosas, son molestas, son traumáticas y que igual él se muera. Entonces uno dice, hombre, mire, si yo hubiese podido predecir el futuro, me daría cuenta de que este señor se iba a morir igual, pero mire a todo lo que lo sometí. Entonces, lo ideal hubiera sido no intubarlo y no ofrecerle la ventilación mecánica invasiva. Y existe, o puede pasar que este señor, luego de ofrecerle la ventilación mecánica, sobreviva. Pero como les estaba explicando antes, si antes estaba mal, pues ahora va a quedar mucho peor. Entonces resulta que lo vamos a sacar con una traqueostomía, con una, respirando por un tubo a nivel de la tráquea, lo vamos a sacar con otro tubito aquí para el estómago, que es una gastrostomía, y darle alimento por ahí, y ya desconectado completamente del medio. Entonces uno dice, hombre, si yo tuviera que vivir así, a mí me gustaría, pues no sé ustedes, pero yo preferiría morirme antes de vivir de esa manera. Entonces es ahí cuando uno habla con la familia, uno explica las circunstancias y muchas veces esos pacientes se catalogan como no candidatos a ventilación mecánica. Se le ofrecen todos los otros tratamientos, se hace todo el mismo ejercicio, pero si pese a eso el paciente no mejora, se firma un documento que son las directivas anticipadas y si no mejoró con eso, pues ya después se hace lo que se llama acompañamiento en el final de la vida. Bueno, compañeros, entonces, si no hay otras preguntas, les agradezco mucho pues este espacio de su tiempo para que compartiéramos este tema. Quedo atento a cualquier duda, recomendación, sugerencia, pues ahí estoy como docente para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena noche y mucha suerte en el resto del semestre.